Soy Raúl Astorga y una vez más te propongo Otro Cielo, un microespacio para conocer a quienes muestran sus sueños. De vez en cuando, en el sur del mundo, solemos encontrarnos de madrugada con la poesía, como si fuera un amante fugaz, pero que nos deja una marca irremediable. Y todo es consecuencia del asomo a una especie de magia que nos transporta a un universo atravesado por la imaginación de quien escribe. Eso sucede con los trabajos de Patricia Quaranta, autora de libros de poemas como Eclosiones y Pequeñas Ferocidades, que recientemente salió a la calle. Patricia nació en septiembre de algún año que ya no importa, en Reconquista, Santa Fe, y, como le gusta afirmar a ella, vive, muere y ama todos los días aquí, en Rosario. Compartimos una ínfima parte de su obra. ¿Cómo empezar el día? Cuando se cierran las ventanas y las paredes terminan en el techo. Un subterráneo construyo con mis huesos. Se hunden en mis ojos las veredas. Todos los puentes van a ningún lado. Me constituyo dibujada con trazos invisibles. Muerdo otra vez el filo de la carne. Corto mi cara con un cuchillo rojo. Hola Patricia, ¿cómo te va? Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué crees que una escritora lectora puede esperar de la poesía y de su poesía propia, Patricia? Bueno, sobre todo esperar que el otro se conmueva, que es lo que yo también espero cuando abro un libro que nunca había abierto antes. Uh-huh. ¿Y cómo vas hallando tus mundos, tus temas para volcarlos al papel? Yo creo que sobre todo con una intención sensible de transitar el día a día, la calle. Creo que hay algo que tiene mucho que ver con cómo uno siente lo que le va sucediendo. Y creo que en mi caso tengo una mirada sensible respecto de todo lo que me rodea. Y a veces algo que me pareció insignificante, así como el paso de una cucaracha delante de mis ojos, se puede convertir en tema de un poema. Patricia, vos decís en Cómo empezar el día, un poema que me pareció bellísimo, entre otras cosas, que los puentes no van a ningún lado. Esto me lleva a preguntarte si en esos versos hay desesperanza o simplemente llamado de atención a algo o a alguien. En ese caso es un poema especialmente críptico y oscuro, y tiene algo así como de desazón, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna manera es la expresión de esas circunstancias en las cuales uno a veces se encuentra aturdido, ¿no? Por lo que está sintiendo, porque lo que le va pasando. Pero a la vez el final de ese poema creo recordarlo. Uh-huh. Algo así como muerdo otra vez el filo de la carne, uh-huh. Corto mi cara con un cuchillo rojo. Así no deja de ser de algún modo una especie de conjuro uh-huh. para todo eso que en algún punto tiene cierto nivel de destrucción, de abatimiento. Pero creo que en estos poemas también siempre hay esa suerte de conjuro a eso terrible. Uh-huh. Sí, yo también percibo que tus versos destilan soledades y lo que yo llamo, entre comillas, casi encuentros. ¿Es así realmente o es solo mi idea como lector? No, yo creo que tiene que ver. Hay situaciones en las cuales uno se siente o se encuentra en un estado de soledad muy profundo, lo que no quiere decir que no esté rodeado, tal vez, de muchas personas o de muchas cosas. Son como situaciones muy internas. Uh-huh. Pero también siempre las soledades convocan, o sea que esta sensación que vos decís del encuentro es como una especie de pausa que se provoca en lo anterior, ¿no? Uh-huh. En Eclosiones, Patricia, sobrevuelan nombres Marguerite Duras, Bresson, Pizarnik. ¿Son ellos quienes te guían hacia tus poemas o vos los trajiste de la mano, los invitaste a participar de tu escritura? Yo creo que en estos casos no había otro modo de que no estuvieran presentes en esos poemas. Si bien de alguna manera están enunciando que han sido lecturas y impresiones que ellos me provocaron a lo largo de mi vida. Siempre fui una gran lectora desde muy chica, desde muy pequeña. Creo que desde que aprendí a leer nunca dejé de leer.
pero en especial en esos casos que mencionás están presentes como autores muy fuertes en mi vida, como en general lo han sido todos los poetas malditos, como Baudelaire, como Rimbaud. Son poetas que siempre me conmovieron profundamente, me subyugaron. Y bueno, en esos casos parecían como una cita obligada en el momento que aparecen. Yo nunca pensé, por ahí me pregunto esas cosas, a veces muchos poetas nombran y narran y cuentan historias en relación a los grandes personajes de la literatura y de la poesía. Y a veces sucede que ellos se cuelan a tu vida porque ya están desde siempre. Hay una frase que a mí siempre me gusta decir, que es de un lingüista, Emile Van Benist, que es: nadie rompe el silencio del universo al hablar. Entonces es como que esta gente está siempre adentro de uno. Es cierto. Todos los que me conmueven, todos, aún los que todavía no leí, pienso que en algún punto van a aparecer de una manera o de otra, a veces con el nombre, y a veces aparecen en el modo en que se introducen en mi vida y en la literatura, ¿no? Patricia, decís que lees desde muy pequeña. Sí. Seguramente con el transcurso de los años ha habido algún cambio. ¿Qué leías cuando eras chica y cuándo te diste cuenta de que sobrevenía un cambio? Yo cuando era chica era como muy obediente, ¿no? Me parece fue muy importante la influencia de mi hermana y de su marido, dos personas muy lectoras, que en algún momento me decían, bueno, mira, tenés tantos años, tenés que leer tal cosa. Cosas que me acuerdo, por ejemplo, de tener 6 o 7 años y decirme, tenés que leer Platero y yo, tenés que leer las fábulas de Grimm y tal y cual, y estas bibliotecas estaban en la casa, estaban presentes. Entonces yo corría directamente a los libros y los devoraba. Tampoco había televisión, eso es cierto. El primer televisor que se compró en mi casa fue en el año 78, tristemente célebre, con el Mundial de Fútbol, ¿no? Pero a decir verdad, yo pasaba muchas de las tardes de mi vida jugando y leyendo. Y creo que una cosa importante en mi vida ha sido también el estudio de la antropología, en cuanto a introducir eventualmente otro modo en la mirada de la lectura. Siempre me interesaron muchos autores del país, de otros lugares. O sea, siempre estoy pendiente y alerta y leo todo lo que aparece por mis manos. Eso en otra época era lo que aparecía, y ahora en todo caso hay una elección o una selección de textos, y creo que mucho tiene que ver en esto la antropología. En eso creo que me ha dado un modo de mirada distinto al que tenía cuando era una niña. ¿Y cuando era niña contabas acaso con la entrañable colección Robin Hood, la de los libros de tapas amarillas? Sí, también, también. En esa casa, en la casa de mi hermana y mi cuñado, a decir verdad, sobresalían las paredes con abultadas bibliotecas. Hasta al día de hoy se conserva la famosa Biblioteca de la Nación, con mueble incluido, mira vos, con las obras que ahí se habían publicado. Y bueno, y eso era muy importante. Además también leía muchísimos cómics y revistitas de chistes, como se decía en mi pueblo. Así se decía. Volviendo a tu obra, Pequeñas Ferocidades, me da la impresión, y es subjetiva, claro, de que van apareciendo reclamos, ruegos, recuerdos de infancia, de un país que pudo ser, y todo dentro de un clima, me parece, cinematográfico. ¿Qué nos puedes decir de la construcción de este libro tuyo? Yo creo que algo de eso hay hay como una apelación, de alguna manera, que me parece interesante lo que decís. Hay una especie de enojo, de apelación, de ruego, de pedido, y en todo caso es una voz que clama, que está insatisfecha con un montón de cosas que deberían ser de otro modo. Y a lo mejor el modo directo del reclamo no aparece exactamente como tal, en tanto se construye una ficción sobre eso, pero sí este título también, de estas cosas que a uno indudablemente le duelen o lo interpelan de muchas maneras, están presentes en todo, en el amor, en la política, en las injusticias, en la vida misma. Creo que eso sí aparece a lo largo del libro, y se puede leer como una especie de suerte de relato cinematográfico.
Sí, hay algunos que lo han hecho de ese modo, no son el único en este caso, ¿no? También me parece que hay un desfile de seres mutando en sí mismos y frente a un destino que en muchos casos no quisieran, ¿verdad? Y puede ser, creo que se reitera lo que te decía al principio de la conversación, con que el relato en sí de estos episodios que tienen su costado oscuro o negro, hay también otra parte que tiene que ver con el conjuro. El escribirlos, el contarlos, el darle un lugar, un espacio en el papel, en el libro, empieza a ser un camino para cambiarlo, porque así como aparecen cosas de mucha denuncia y de mucho reclamo, hay momentos donde la calma y el sosiego vuelven a tomar su lugar en una especie de mirada esperanzadora de la vida. Y en tu obra me parece también que el erotismo viene acompañado de historias, no de imágenes en sí mismas, que fueron o que podrían comenzar. ¿Esto te lo vas proponiendo o sale con el ejercicio de tu escritura? Yo creo que en el fondo es la cuota de misterio en todo eso, porque me gusta más que aquel que se encuentra con los textos pueda armar su propia historia. Y si bien cada uno puede encerrar alguna pequeña historia enigmática que yo pudiera, si quisiera contarla eventualmente, prefiero que el que lo lee se arme su propia historia. Es como el espacio le queda entregado al otro para que arme lo que pueda armar con eso, y eso a mí me parece muy importante. Patricia, ¿cómo percibís el enorme movimiento de poetas que circula por Rosario desde hace algunos años, incluso generando espacios propios de expresión? Creo que es muy importante lo que sucede en Rosario en relación a la poesía, a todo el movimiento que la circunda, todo el movimiento que incluso emerge, aparece y reaparece en distintas direcciones durante todo este tiempo. Y yo a veces me pregunto, ¿qué pasa con esto? No hace mucho alguien me preguntó a qué se debe toda esta eclosión, en todo caso, no solamente con la poesía, con las artes plásticas, con la música. Me parece que, a mi modo de ver, Rosario tiene una historia particular en cuanto a sus orígenes. Es una ciudad que no fue fundada, es una ciudad que se fue conformando con la llegada de quienes la fueron haciendo. Y creo que esto habla un poco de esto. Por ahí es absolutamente mi interpretación libre, pero hay como una confluencia de hacedores que en forma paralela a ocupar la ciudad van haciéndola a la ciudad desde las perspectivas culturales. Así es. Porque no es casual, incluso esto que te digo, que las proyecciones que se elijan para proponer a Rosario hacia afuera tenga que ver siempre con la cultura, con las producciones que la misma gente, que en todos los casos no siempre ha nacido acá, que en general termina quedándose acá y adoptándola como propia, pero van haciendo una especie de entramado en el cual esa producción va conformando la propia historia de la ciudad. Y yo siempre lo pienso en esa perspectiva de una ciudad que no fue fundada, que se hace. Patricia, ahora yo voy a hacer un ruego. ¿Nos leerías algunos versos tuyos de tu propia elección? Sí, con mucho gusto. No sé si querés del primer libro, del segundo. A tu elección, te escuchamos. Bueno, con mucho gusto. Quiero tu olor, tu piel de rosa, tu dibujo franco se deshizo, así como las previas muertes de los peces, resueltas ellas, no volvieron a darme el amarillo. Los gestos distantes, disipados, plagados de extrañas percepciones, dieron nacimiento al viejo chamán de las esquinas curvas, dibujando sus trazos en la piedra y en la vida, que olvidada parecía querer decirnos algo. Emergiste sin sienes y sin luz en la mirada. Un remolino se devoró al deseo y toda la tierra cayó sin prisa desde la misma tierra. Sin duda conmovedor, Patricia. Yo quiero agradecerte mucho tu participación en Otro Cielo.
No, yo al contrario, te agradezco tu intención de invitarme y te felicito también por esta apuesta que estás haciendo desde otro cielo y otras miradas, ¿no? Así que bueno, quedo a tu disposición para cualquier otra propuesta. Bueno, gracias. Al contrario, gracias a vos. Gracias por el apoyo, esperamos sus comentarios. Esto fue Otro Cielo. Hasta pronto.